representante de docentes universitarios. El señor Edgar Aguaguiña, presidente de la Federación, Giovanni Aguaguiña, sí, presidente de la Federación de Sindicatos Obreros, Universidades y Politécnicos, sostuvo que se debe mantener la educación de manera gratuita y garantizar el cogobierno en el sistema universitario. Ahora sí, quien va a intervenir será el señor Edgar Moncayo, representante de los docentes universitarios. Se trata de la 9ª participación en esta comisión general que se abre previo al debate, a la discusión del informe para primer debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación de la Ley de Educación Superior, documento que también estuvo a cargo de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Vamos a ser partícipes de la locución del señor Edgar Moncayo. Presidente de la Asamblea Nacional, compañero presidente de la Comisión de Educación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional, compañero Manuel Medina, distinguidos señoras, señoritas legisladores. ¿Quién les habla? No es más que un profesor universitario con más de 32 años de servicio a la Universidad Ecuatoriana, que junto con un grupo de colegas, profesores universitarios, decidimos tomar la responsabilidad de proponerle a esta Asamblea una serie de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior en vigencia desde el año 2010. Y entonces nos cabe en primer lugar un agradecimiento a los compañeros asambleístas que acogieron nuestra propuesta de reforma, que la hicieron calificar en el CAL y que entró a discusión de la Comisión de Educación de la Asamblea. También quiero agradecerles por la oportunidad que nos da la Asamblea, a quienes somos realmente parte del pueblo, los profesores universitarios, que hemos luchado durante muchos años, en la medida de nuestras posibilidades, por mejorar la educación superior, darnos la oportunidad de compartir con ustedes, señores asambleístas, señoritas, señoras asambleístas, nuestra experiencia para que la ley que ustedes saquen o la reforma que ustedes saquen realmente se ajuste a las necesidades del país. Gracias por darnos esa oportunidad. Y como yo sé que a estas horas ustedes deben estar bastante cansados, estoy seguro, después de tantas horas de intervenciones, no voy a hacer un discurso académico, les cansaría más. Voy a referirme expresamente a aquellos puntos del informe de la Comisión de Educación de esta Asamblea, que concluyó, si mi memoria no me falla, el 30 de marzo pasado, puntos que consideramos que tienen que ser obligatoriamente revisados, que tienen que ser replanteados incluso. Y con esto no estamos desprestigiando, ni mucho menos menospreciando el trabajo realizado por los compañeros de la Comisión de Educación de la Asamblea. De hecho, hay que reconocerles que particularmente a través de su presidente recibió a un sinnúmero de actores de la educación superior a los cuales les preguntó cómo debería ser esa reforma. Por eso precisamente, por ese esfuerzo de la Comisión, es que no entendemos cómo se cometieron, y me van a disculpar la sinceridad, cómo en ese informe se cometieron tal cantidad de errores técnicos. Y como sería un poco largo, hemos presentado un análisis también de ese informe. Me voy a referir, para no cansarles una vez más a ustedes, y en beneficio del trabajo que hace cada uno de los compañeros asambleístas,
solo unos puntos resaltantes para su reflexión, para que los tomen en cuenta, desde la experiencia de quienes hemos trabajado por muchos años en las universidades y que sabemos exactamente qué es lo que está pasando adentro. He sido profesor tanto de universidades públicas como de universidades privadas, así que puedo hablar desde los dos lados. Y en concreto, compañeros asambleístas, lo primero que tiene que presentarse, y no pretendo hacer una cátedra, por favor, ya he tenido bastante cátedra en la vida, lo primero que tiene que preguntarse cualquier reforma o cualquier ley es cuál es el objetivo, a dónde va a parar esa ley. Con mucha pena, y discúlpeme ser sincero, una ley no puede ser simplemente un conjunto de reivindicaciones, que está bien, porque el pueblo necesita esas reivindicaciones, pero no puede reducirse a un conjunto de reivindicaciones. La ley va mucho más allá. Y entonces nosotros en la propuesta que presentamos y que fue calificada por el CALI, considerada por la comisión, planteábamos que la universidad finalmente cumpla con lo que pide la Constitución, es decir, que plantee soluciones concretas a los problemas del pueblo ecuatoriano, del montón de problemas que tiene nuestro país, y que para eso la universidad tiene las mejores armas, tiene el arma del conocimiento y tiene el arma de la investigación, porque quienes pagan la universidad pública son los ciudadanos, e igual la universidad privada son pagadas por los padres de familia y tienen que presentar soluciones. No es justo que la universidad, por más que el gobierno efectivamente le dé mucho dinero a la universidad y para colmo, como ya han señalado los compañeros que me antecedieron la palabra, le han disminuido el presupuesto de la universidad en un valor que se acerca a los 180 millones de dólares desde el 2019. Ya van a ver ustedes el impacto, porque no es el problema, como en otros organismos, de disminuir un presupuesto y decir, bueno, ahí se han de acomodar. Cuando se baje el presupuesto a las universidades pasan cosas muy graves. Pero vamos en orden. Y para ser corto, solamente voy a referirme a unos pocos problemas fundamentales que están en ese informe. Efectivamente, y no voy a insistir en eso, ya los compañeros que me antecedieron, particularmente los compañeros de estudiantes, les aclaro que el proyecto nuestro fue trabajado también con los estudiantes, con la FEUE, y fue trabajado con los compañeros de la FENAPUPE, de la Federación Nacional de Federaciones de Profesores Universitarios. Y justamente como dijeron los estudiantes y los profesores universitarios, ese proyecto de ley pone en entredicho nada menos que la autonomía universitaria. Y la pone en entredicho por un lenguaje absolutamente, discúlpenme, medio confuso, que puede ser interpretado por cualquier gobierno de cualquier manera para intervenir en una universidad. Así de claras son las cosas. No digo más sobre autonomía. El cogobierno. Por favor, mis queridos compañeros asambleístas, producir conocimiento es un trabajo de equipo. Producir tecnologías que en último término son las que van a cambiar este país. Este país y cualquier país del mundo, para cambiar, necesita producir conocimientos y tecnologías y a través de la empresa privada vender esa tecnología, lo que significa puestos de trabajo y significa ingresos para el país. Caso contrario, si las universidades no hacen eso, compañeros asambleístas, disculpen decirles así de frente, no vamos a pasar de vender petróleo, camarones, flores y alguna otra cosa más. Así de claro es el Ecuador. Mientras no vendamos tecnología, mientras los precios de los llamados commodities siempre están a la deriva, suben, bajan, etcétera, la tecnología siempre sube de precio y sigue produciendo fuentes de empleo. Este país tiene un empleo, entre empleo inadecuado y desempleo, la vergüenza del 70% de la población económicamente activa. Y las universidades, bien, gracias, nos deben plata a las universidades, pero la universidad le debe todavía más al pueblo ecuatoriano, porque no le ha dado soluciones.
Porque si le paga el pueblo ecuatoriano a las universidades es para que le produzcan algo, y ese algo que produce se llaman conocimientos. No son simplemente las universidades, mis queridos amigos, simples supermercados de producción de profesionales que de manera absolutamente indiscriminada salen de cualquier carrera sin pensar si ese profesional cuando se gradúe va o no a tener empleo. Así de claros son las cosas. ¿Saben ustedes qué porcentaje de los graduados encuentran empleo cuando se gradúan? Y verán que está ahí metido todo el tema de las universidades privadas que de alguna manera hay que reconocerles que les tratan de garantizar empleo. ¿Saben cuál es? De acuerdo con datos del INEC, solo el 10% de los graduados obtienen empleo en el primer año. El resto, o no tienen empleo y andan repartiendo carpetas en todo lado, incluido aquí, o simplemente se dedican a cualquier otra actividad que no corresponde a la formación que recibieron en la universidad. Y eso es una pérdida, o para el Estado, para el pueblo, que financia las universidades públicas, o es una pérdida para los padres de familia que con cualquier esfuerzo le matricularon en una universidad privada. Esa es la verdad. ¿Y saben por qué es eso? Porque se incumple un simple principio constitucional que hábilmente en esa reforma presentada por la comisión simplemente le quitaron. O sea, incumpliendo la propia Constitución. Dice la Constitución que las universidades tienen que responder a las necesidades del país. Quien vigila ese asunto se llama el Consejo de Educación Superior, o CES. Le quitaron esa función al CES. ¿Quién vigila si una carrera cumple con este mandato constitucional de responder a las necesidades del país? No es cuestión de sacar las carreras que sean. Se tiene que garantizar que los graduados vayan a trabajar en algo. Y eso implica un estudio profundo. Y ese estudio al menos tiene que ser controlado por alguien, porque caso contrario estaríamos simplemente respondiendo a las necesidades, entre comillas, del mercado, y el mercado está influenciado, como ustedes saben, por una cantidad de factores, entre ellos la propaganda. ¿Ustedes creen que todos los médicos que se gradúan en este país tienen trabajo? Cuando han tenido que recurrir a la Corte Constitucional los médicos que fueron contratados por la pandemia para ver si les devuelven el puesto. Y finalmente la Corte Constitucional dijo, sí, devuélvanles el puesto. Y hay un montón de compañeros médicos que no tienen empleo, porque el sistema de salud es incapaz de absorber todos esos médicos graduados. Pero resulta que para la familia resulta muy ilusorio, muy como decir, hijo, estudia nomás medicina porque te has de hacer plata. Así de claro. Solo unos pocos puntos más, porque podría realmente pasar mucho tiempo, pero yo sé que están cansados y está muy largo. Gracias, compañeros. Vamos a otro punto. A ver. Para producir conocimiento, para producir tecnología, hay solo una palabrita mágica. ¿Saben cuál es? Esa palabra mágica se llama investigación. Así de simple. ¿Ustedes creen? Ahora sí les cuento lo que pasó con la rebaja de los presupuestos de las universidades. Vean, compañeros, hace tiempos la soga siempre se rompe por el lado más estrecho. ¿Saben cuál es el lado más estrecho en las universidades públicas? Que es a las que les bajaron el presupuesto, claro, porque las privadas no tienen problema en cobrarle a los padres de familia que van. ¿Sabe cuál es el lado más estrecho? Los profesores a contrato, porque los profesores que hemos ganado un concurso de méritos y oposición somos prácticamente intocables, y una vez les digo. Para sacar a un profesor a contrato, un profesor que ha ganado un concurso, hay que hacer todo un proceso y es bien largo. Se necesita que haya violado a alguien para ser más fácil. ¿Sí? Los profesores a contrato no tienen ninguna estabilidad laboral.
Y entonces los pusieron en la calle. ¡Qué pena! Ya lo dijo el compañero de la FENAPUPE, creo que 2000 profesores fueron a la calle. Pero no se preguntaron qué hacen esos profesores a contrato. Pues esos profesores a contrato son los que cubren las horas de los profesores investigadores, sobre todo y profesores principales a tiempo completo, para poderse dedicar a la investigación. ¿Saben cuántas horas están dando ahora una vez que se fueron a la calle los profesores a contrato? ¿Sabe cuántas horas está dando un profesor principal a tiempo completo, con PhD y todo? Están dando cerca de 40 horas semanales de clase. Esto es un absurdo de donde le vean, pero no se sabe, porque no tienen ustedes por qué saberlo, compañeros asambleístas. Significa que ese profesor jamás tendrá el más mínimo chance de investigar. Para investigar se necesita tiempo, se necesita financiamiento, y de ahí saldrá la tecnología que luego la empresa privada la va a vender al mundo y va a significar otra vez puestos de trabajo e ingresos para el país. Pero ¿cómo le pueden pedir que investigue a un profesor como eso? Si saben ustedes que el Ecuador está a la cola en la producción de innovaciones y de patentes en el mundo, está a la cola. Las cifras son realmente, pero realmente escandalosas. Tiene un minuto, estimado amigo. Gracias. En todo caso, ¿cómo es posible que sin el más mínimo conocimiento de la realidad, ese informe de la comisión proponga unos fondos concursables? Por cierto, también se volaron en ese informe el 10% que habíamos asignado en el proyecto modestamente elaborado por nosotros para hacer programas de investigación intercultural, porque la interculturalidad no es folclore, mis queridos compañeros asambleístas. La interculturalidad es investigación en favor de recuperar todo el saber ancestral de las comunidades indígenas, que es un tesoro que tiene el Ecuador en medicamentos, en químicos, etcétera. Se podrían resolver cantidad de enfermedades y podríamos comenzar a vender eso. ¿O no lo saben los compañeros indígenas? ¿Cómo se baja la presión arterial? Simplemente con el tomate de árbol. Hemos investigado eso y no podríamos vender antihipertensivos, simplemente rescatando los saberes ancestrales. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay plata para investigar y porque no le interesa a la industria farmacéutica. Y un último punto para, al señor presidente, al amigo Darwin. Vea, hay un punto que a mi modo de ver es gravísimo. Esta asamblea tiene que estudiar, no nosotros, que la existencia de la CENESID es inconstitucional. Algo que se cometió ese error en el 2010 y no se las... A mí no me preocupa mucho la CENESID, pero sí me preocupa que si ustedes tienen la bondad, y les pido que revisen el último presupuesto aprobado por el Ministerio de Finanzas, y se van a dar cuenta que el presupuesto más alto que cualquier universidad lo tiene la CENESID. Cuando la Universidad Central del Ecuador apenas llega a como a los 150 millones de dólares, o un poco menos, y la Universidad de Guayaquil, la universidad más grande del país, llega a 170 millones de dólares, la CENESID dispone de un presupuesto de 180 millones de dólares. Esto carece de sentido, pero no me importa siquiera eso. Lo que me importa es que los compañeros bachilleres, ¿saben ustedes cuántos bachilleres se quedan afuera cada año? Porque no hay cupos en las universidades públicas. Les voy a dar la cifra. Se quedan afuera 200,000 bachilleres. Esa es la cifra oficial. Porque las universidades públicas solo pueden ofrecer un poquito más de 100,000 cupos al año. ¿Me explico? En esta ley en el informe de la comisión recogieron nuestra sugerencia, que ya le dijo el compañero estudiante, ahí ese compañero así medio zambito, dijo, ¿qué van a hacer los pobres estudiantes
o los pobres bachilleres que no ingresan a la universidad. ¿Saben ustedes qué van a hacer? En la casa no le aguantan, ¿eh? Ya tiene 18 años así. No tiene trabajo, no tiene universidad, cuéntenme en qué hace. O dedicarse a alguna otra cosa que sea que les consuele en el camino. No me da vergüenza decirles que no será por eso que se ha disparado el consumo de drogas y sobre todo el microtráfico. ¿Quiénes son los consumidores de microtráfico? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la CENESID? Resulta que, efectivamente, discúlpeme, señor presidente, solo una cosa más que me duele, porque lo hace. El examen, ¿saben cuál es el problema del famoso examen? No importa que antes se llamaba ser bachiller y ahora le llaman transforma, lo cual es un engaño, porque es lo mismo. No cumplió el presidente de la República su promesa de libre ingreso a la universidad, y eso hay que decir. No lo cumplió. Les ofreció a los estudiantes, está grabado. Ya. En todo caso, concluyo. La única manera, entiendan por favor que si se les toma un examen, ¿ustedes creen que tiene la misma oportunidad un chico graduado en Quito, Guayaquil o Cuenca, de un chico graduado en un colegio perdido en medio del monte? ¿Ustedes creen que tiene la misma oportunidad? Le va a ganar el chico graduado en Quito, Guayaquil o Cuenca, pues. Y entonces eso es una injusticia, porque estamos nada menos que marginando a aquellos estudiantes por la mala pata de haberse graduado en un colegio pobre de un pueblo lejano. Ese es el que no entra a la universidad. Hemos propuesto el curso de nivelación, y termino con esto, señor presidente, pero resulta que ese curso de nivelación es totalmente caro y las universidades no tienen el dinero para eso. Decirles que las universidades financien ese curso es como decirle a un pobre que saque la plata de donde sea. La plata estuvo siempre en la CENESID. A nosotros nos pagaban, a las universidades, nos pagaba la CENESID para que demos cursos de nivelación. Esos cursos de nivelación tienen que ser dados por las universidades con el dinero de la CENESID, que no tiene por qué estar en una burocracia que yo no veo a dónde va. Señor presidente, le agradezco por estos minutos que me ha regalado, pero créanme que un profesor que ha dedicado su vida a los estudiantes, que les ha visto cómo el esfuerzo que hacen ellos y sus familias para tener al menos una profesión que les dé una esperanza de conseguir un empleo que al final se frustra. Me duele que la Asamblea, que tiene en sus manos la posibilidad no solo de solucionar sus problemas, sino de ver el futuro del país, no para el próximo mes, pues, el futuro del país para los próximos 50 o 100 años, un Ecuador que sea exportador de tecnología y no de banano, pues. Muchas gracias, señor presidente, por haberle dado la oportunidad a este viejo profesor universitario. Gracias a usted, señor Moncayo. Muchas gracias, compañeros.